Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y me parece que también corresponde felicitar a los organizadores por este tipo de iniciativas, que ojalá no nos quedemos en el número uno, como suele suceder con seminarios, revistas y otras experiencias. A ver, mis antecesores, que ellos fueron en plato, pero yo voy a hacer no me dejaron tiempo. Me ahorraron una serie de consideraciones y eso también es muy importante, lo cual a mí me permite centrarme en algo que si yo me podía referir a la tradición chilena, si es que hay una tradición chilena, y ese va a ser el objeto de mi breve exposición. Y voy a partir con una anécdota, ¿no? Una anécdota personal, así como Marco les contó a ustedes de sus dramas con sus tesis. Yo les voy a contar algo muy divertido. En el año 2009 yo estaba de profesor visitante en una muy prestigiosa universidad estadounidense y me tocó inaugurar un ciclo de conferencias sobre el empresariado en América Latina, que era un tema que en ese momento yo estaba comenzando, que sigue siendo el objeto de mi investigación en términos de formación social, ¿no? De lo que pasa en Chile en una década muy precisa y que tiene mucho que ver con esto de la tradición marxista, si es que hay mucha. Bueno, en la Universidad de Santiago, que es donde yo me desempeño, les pareció muy importante que yo estuviera en la universidad en que estaba y que inaugurara esto y pusieron una nota, y esa nota salió en el diario La Tercera. Y en la dirección electrónica, bueno, ustedes saben que se pueden hacer comentarios, que no, que es importante que esté en esa universidad, etcétera, etcétera. Y el último comentario eran solamente 3 palabras. Ortega es marxista. Nada más. Eso ustedes lo pueden interpretar de diversas maneras. Pero esa noche yo estaba residiendo en Boston, estaba con mi hija, le dije, mira, ¿qué te parece? Hazte cargo. Y yo ya hacía muchos años que me había hecho cargo, pero en ese momento empecé a hacer una reflexión acerca de qué había significado, no sé si vuelvo a insistir si hay una tradición marxista, pero inscribirme en una corriente de pensamiento en donde diversas aproximaciones, diversas lecturas del marxismo habían sido determinantes en mi formación y qué significaba eso en términos institucionales y en términos de una probable tradición. Y lo otro que tiene mucho que ver con lo que voy a pretender decirles es que en ese momento, en el año 2009, yo ya pude percibir algo que es muy propio de la tradición marxista, según yo, a nivel global, a nivel mundial. Estamos hablando de un fenómeno mundial, no estamos hablando de fenómenos locales. Y era apreciar cómo en la academia estadounidense había una relectura y una revalorización, ¿no? de los escritos de Marx y de lo que se puede llegar teórica y metodológicamente de los escritos de Marx. Y conversando con un profesor de la Universidad de Harvard, él me decía, es muy simple. Estas ideas ahora están separadas del movimiento comunista y eso las libera, ¿no? De un contenido que provocó su demonización por muchas décadas. Y eso me llevó a pensar a mí acerca de lo difícil que fue la trayectoria de los académicos y los practicantes de la historiografía con una visión inspirada. Me cuesta hablar a mí de marxismo, sobre todo por las connotaciones tan trágicas que tiene. El día del nacimiento de
Marx, el 5 de mayo, escribí en el Facebook: hoy día conmemoramos el nacimiento de Marx, a quien tanto le debemos y en cuyo nombre se han cometido tantas barbaridades. Estaba pensando en Corea del Norte y en algunos lugares que no voy a mencionar para no meterme en hasta ahí y sobre todo porque en los últimos años, y en gran parte en esto que se ha denominado la nueva historia social en Chile, sobre la cual yo tengo dudas, pero no es momento, se ha convertido en una suerte de profesión de fe, al igual que en la derecha, ¿no? Que aquí se toca, la vieja metáfora de Neruda del mundo redondo, que al final los ultras de la derecha con los ultras de la izquierda se terminan topando, ¿no? Se hace una profesión de fe en reprochar a los historiadores marxistas, los primeros, su producción acerca de la debilidad teórica, de las rigideces, del mal uso de las categorías y finalmente de un reduccionismo economicista que era tal vez uno de los pilares de esa producción. A mí me parece que es muy entendible que de la derecha y de la ultraizquierda se hagan estos reproches, pero también nos permite entender que aquí hay un problema que no hemos dimensionado claramente cuando hablamos de tradición, que es la potencia y el impacto que esta forma de hacer historia, por ahí, formas de hacer historia, tuvo, ha tenido, tiene y probablemente va a seguir teniendo en nuestro país. Tiene que ver entonces con la vitalidad de una forma de entender el mundo que incluso el Papa Ratzinger dijo: esto es lo más potente que se produjo en el siglo XIX, o sea, que lo diga Ratzinger, además que el Torquemada, la década pasada, nos dice mucho, porque nos permite a los que hemos adherido, ¿no?, entender, como decía sobre todo Nelson, pero también Marco, ¿no?, ver la sociedad, mirar a la sociedad y tratar de entender y analizar la sociedad desde diversos ángulos, desde diversas formas. Sobre todo, y aquí hay un punto muy importante que nos permite entender las grandes contradicciones que estas sociedades tienen. A ver, cuando yo hablo de los marxistas chilenos, o los historiadores marxistas chilenos primitivos, no en cuanto a lo rudimentario de su arsenal metodológico, de su producción, sino que son los tempranos, los que son los iniciales, todavía no corran eso porque todavía no lo necesito. Claro, hay que entender algo muy importante. Ellos aparecen en un momento que para la izquierda chilena en general es un momento catastrófico, en la década del 50. Catastrófico tanto en lo político, las experiencias de la ley maldita, la crisis de los socialistas, en fin, no me voy a referir a eso porque incluso el próximo semestre lo vamos a analizar en profundidad. Pero también tiene que ver con la crisis del movimiento comunista internacional, ¿no?, expresada no solamente en el informe del secretario general Khrushchev del 20º Congreso del PECUS, ¿no?, sino que en algunos acontecimientos bastante trágicos en Berlín, en Budapest, en general con los problemas y además con una cuestión que se tiende a olvidar, que es la vigencia
tenue tal vez, porque el general Ibáñez era contradictorio, pero la vigencia de la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, ¿no? En que no solamente las organizaciones de inspiración marxista estaban cuidadas, sino que estaban perseguidos los adherentes a diversas formas de organización. Y a mí me parece que ese es el primer gran mérito de nuestra tradición, que tuvieron Llobet, Ramírez y Segal, yo creo que esos son los tres mosqueteros. Tuvieron el coraje y tuvieron la valentía no solamente de publicar, escribir acerca de la validez de sus premisas teóricas, de sus conclusiones, pero de irrumpir en un ambiente tremendamente hostil, tanto a nivel nacional como internacional. No nos olvidemos qué está pasando intelectualmente a nivel internacional aquí en Chile y a nivel mundial. Aquí en Chile es el momento en que aterrizan en Santiago el cura Beckman y la playa de jesuitas a desarrollar la teoría de la masculinidad y a disputar el mundo teórico, ¿no? En el mundo teórico, en el plano teórico, perdón, ¿no? Con la izquierda reprimida, ¿no? Y por otro lado, no nos olvidemos, ¿no?, que a mediados de esa década, que el mundo de la derecha, el mundo empresarial, toma la decisión de iniciar su tránsito a la adherencia a las ideas del monetarismo y el neoclasicismo, o como los fascistas de hoy en día dicen, el neoliberalismo. Me da mucha risa el otro día Fernando Mírez publicaba una columna que decía, esto muy a propósito de lo que dijo Ernesto Tone, de la ignorancia, ¿no?, todo el neoliberal, ¿no? Entonces decía, era como los comunistas decían que nada que estuviera en contra, todo lo que estaba en contra de ellos, perdón, era anticomunista. No es así. Pero en fin, ese es un momento muy importante, porque además, y esto lo dijeron Marco y Nelson de alguna forma, junto con irrumpir e instalarse en el debate, en el escaso debate que había en esos momentos, generaron, ¿no?, debates que fueron tremendamente importantes en el avance de la historiografía nacional, que a mí me parece en esos momentos vivía una etapa de estancamiento bastante importante. ¿Cómo no valorar los esfuerzos que hizo Sergio Villalobos por discutir, rebatir, de alguna manera destruir los postulados de Hernán Ramírez acerca de los antecedentes económicos de la independencia de Chile? O cómo, y esto es muy importante, autores no tan reconocidos como José Irarrázaval discuten lo de Ramírez acerca de la política económica de Balmaceda, o a nivel internacional. Harold Blackmore se preocupa, ¿no?, de ver cómo se puede valorar lo de Balmaceda desde la perspectiva de los intereses británicos. Y esas son cuestiones que le debemos a estos autores, ¿no?, así como una serie de otras reacciones. ¿Y por qué esto? Básicamente porque estos historiadores relevaron temas, ¿no?, que escasamente habían sido trabajados por la historiografía, vamos a llamar oficial, académica, ¿no?, en el país. En primer lugar, temas tan trágicos como la guerra civil del 91 jamás se habían discutido en la perspectiva económica, por ejemplo, o los temas relativos a las posibles visiones alternativas acerca de la independencia. Pero también, ¿no?, está la instalación en las preocupaciones
de los sujetos, ¿no? de los individuos, de los colectivos de individuos que hasta entonces ocupaban un espacio marginal en las preocupaciones de los practicantes de la historia. En algunos casos, sí se critica, ¿no?, de la exageración del rol que le atribuyen Ramírez y Llobet al proletariado, o que destacan al proletariado socialista, que nunca mencionaron a los anarcos, en fin. Pero sin embargo, ¿no?, tienen ese gran mérito de haber dicho que este mundo existió, este mundo tiene que ser todavía historiado, pero aquí están los antecedentes fundamentales. En tercer lugar, ¿no?, en la década del 50 y los temas, los factores, a mí me parece que esta es una tradición historiográfica, ¿no?, que se hizo partícipe de un debate del cual otras visiones de la historia no han sido capaces, no han tenido la capacidad de participar. Esta es una producción que se inserta en la discusión de los problemas del desarrollo o la falta de desarrollo del país. Bien o mal, ¿no?, Ramírez, Segal y Llobet dicen: este país es lo que es hoy día, y el país que están describiendo es un país, algunos que están acá hicieron el curso del siglo XX conmigo, en la década del 50 recién empieza a asumir problemas como la alta tasa de analfabetismo, la espantosa tasa de mortalidad infantil, etcétera, etcétera. Y es lo que es porque hay actores sociales, hubo actores sociales que hicieron las cosas de determinada manera, que se encargan y que han resultado en que este es un país, ellos decían, rico en recursos naturales, pero tremendamente pobre en términos de capital humano y las condiciones de ese capital humano. Y el mérito de eso es que esta visión corre paralela con la emergencia de la visión de quienes están entrando al debate de estos temas con mucha fuerza, con una potencia metodológica, teórica y metodológica muy importante, como son los economistas. No nos olvidemos que lo de Llobet, lo de Ramírez y lo de Segal aparecen simultáneamente con 2 o 3 libros muy importantes de ese periodo, que son, los títulos lo dicen todo, ¿no? Don Aníbal Pinto, Chile, un caso de desarrollo frontal, ¿no? Ahí está el tema, año 57, año 58. Y el mismo año, un año después, un año antes, Jorge Ahumada, En vez de la miseria. ¿Cuál es el título del primer capítulo del libro? ¿Ya? No me acuerdo, no, ese no es el título, ¿no? Es la crisis integral. Y estos historiadores fueron lo suficientemente valientes y tuvieron la determinación de participar en ese debate. Cuestión que hoy en día muy pocos de los practicantes de la historia tienen el coraje, o sea, creen que el coraje para hacer estas cosas, ¿no? Si ustedes toman, por ejemplo, el programa de la jornada de historia económica, es un poco risible, ¿no? Cómo se mide el consumo de energía y cómo con eso determinamos el grado de desarrollo o no del país, ¿no? Cositas de ese tipo, o qué sé yo, etc. Y esa es una cuestión que son pocos los historiadores de hoy que tienen la capacidad de plantearse esos problemas. O sea,
por ejemplo, los pocos historiadores que han hablado del tema de la emergencia de las ideas, como se dice vulgarmente, neoliberales, nunca se han planteado el tema por qué en determinado momento hay un sector social, una clase que dice vamos a tener que adquirir los instrumentos teóricos y ideológicos para cambiarle el pelo a este país social y económicamente. Y eso es un mérito, un tercer mérito de esta tradición. Hay excepciones hoy en día, pero esas excepciones tienden a confirmar la regla de que los historiadores, como alguna vez dijo Gabriel Salazar, desde la década del 50 se han o replegado a los tiempos coloniales o se han privatizado. ¿En qué sentido? En que han ido acotando los temas, los han ido particularizando y han abandonado los grandes debates nacionales. Y en este sentido a mí me parece que es tremendamente importante el aporte que estos historiadores hicieron, ¿no?, a la renovación de una izquierda que desde fines de la década de 1950 comienza un proceso no exento de contradicciones y conflictos al interior de sus alianzas políticas, pero que en 1970 ¿no? Culmina con el triunfo de Salvador Allende y la Unidad Popular, y con un momento importantísimo en la vida del país, en la historia del país. Porque la visión, ahora sí esa diapositiva, la visión de la historia chilena, equivocada o no, está aquí. Esta es una foto de la campaña presidencial de 1958. Y fíjense ustedes quiénes están. Higgins, Balmaceda, Aguirre Cerda, un poco doblado, y Allende. Aquí hay una visión de el desarrollo o no desarrollo del país. Y que arranca, bueno, en la última oportunidad de una revolución burguesa nacional, como dijo Moritz Seidlin, ¿no? Pero que es el aporte de los historiadores. Aquí está, no solamente están los libros. En tercer, cuarto, quinto lugar, para ir terminando, dijeron, esta tradición creó un ambiente que es muy rico en la segunda mitad de la década del 60, en consonancia con todos los fenómenos que hemos conocido que estaban ocurriendo en Francia, en Inglaterra, con la aparición de estas nuevas lecturas de Marx, y que tienen que ver con la creación de espacios que permitieron que extranjeros avecindados en Chile, por políticos, hicieran una gran contribución al ayornamiento del uso de las categorías. ¿Quiénes están en eso? Bueno, Carmagnani, cuando todavía coqueteaba con Marx, ¿no? Y de repente vuelve a ser Fernando Enrique Cardoso, cuando también tenía el libro sobre dependencia y desarrollo con Enzo Faleto, lo escriben en Santiago, no lo escriben en París ni en Londres, etc. Carlos Sempa, que tiene unos aportes tan fundamentales en el estudio de los modos de producción y las relaciones sociales de producción, en la perspectiva de esto que se está conociendo recién en ese momento, que son los escritos tardíos y los borradores de Marx, que tienen que ver con el mundo ruso, con el precapitalismo y a tono con lo que están haciendo los polacos, que en Topolsky, Kula sobre todo, ¿no?, acerca de las formaciones atrasadas. Por lo tanto, aquí hay un tema hay varios temas que nos podrían llevar a decir sí hay una tradición que arranca en esos momentos y que después, bueno, está marcado por los diferentes lugares donde fueron a parar los practicantes
fuimos a parar los que nos dedicamos a la historia ya en esos años, para el 73, como un producto de nuestros exilios. Pero a mí me parece que eso ya es otra historia. Si hay un segundo seminario podríamos conversar acerca de eso. Pero si se trata de tradición marxista en la historiografía chilena, a mí me parece que habría que hacer una historia social de esa tradición marxista, tanto así como acerca de la Chile. Muchas gracias.